necesitamos que cada día tu presencia nos arrope más. Que el poder de tu Espíritu, Dios, arrope más nuestras vidas. Necesitamos que tu gloria, que tu amor nos arropes más, Señor. Levanta tus manos en señal de rendición al que vive y reina. Dile: Señor, yo estoy aquí por ti. Dile: Señor, yo necesito que hoy me hables. Dile: Señor, yo necesito una palabra. Dile: Señor, yo quiero hoy salir renovado y renovada de este lugar. Dile: Espíritu Santo, sé tú haciendo que este alimento que tú traes cambie toda expectativa negativa. Oh Señor, queremos más de ti. Queremos más de tu presencia. Queremos más de tu gloria. Perdona todo aquello que te ha lastimado. Perdona todo aquello que nos aleja de ti. Hoy, Espíritu Santo, queremos que seas tú hablando. Que pongas tus palabras en mi boca. Que no haya palabra de hombre, sino palabra de Jehová sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Ayuda a que cada vida pueda desmenuzar cada bocado de tu palabra, Dios. Que cada vida pueda digerir en su espíritu esta palabra que hoy traes para cada uno de ellos. Que el poder del Espíritu de Dios, que el poder del Santo de Israel se manifieste en cada corazón y en cada alma. Maya Uy, Anara mamá, envía cortes angelicales alrededor. Y que toda influencia negativa, Dios, tú la disipes, la derribes por el poder de tu Espíritu Santo. Que todo aquello que no es tuyo sea quitado de este lugar. Padre, quita todo orgullo de los corazones para que puedan ver tu gloria, para que puedan ver lo que tú quieres hacer, para que puedan experimentar algo nuevo en sus vidas. Que cada vida, cada persona que está aquí, que nos oye por las redes sociales, que quiere recibir, hoy se vaya saciado por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido por el poder que hay en tu palabra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bríndale un aplauso a nuestro Dios. Fuerte, fuerte, que es para el Rey. Aleluya, aleluya. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Sí. Dile al que tiene al lado: apaga tu teléfono, porque no quiero que me distraigas de este banquete. Dígaselo con autoridad. Diga: de este banquete que Papito Dios preparó para mí. Apaga tu teléfono, porque si no, te voy a pagar yo a ti. La vez pasada, Dios permitió predicar un mensaje que se llamaba Caminando sobre una palabra. El mensaje de hoy se titula Viviendo sobre una palabra. Lucas capítulo 5 versículo 1. Saludamos a los que nos ven por las redes sociales, de lo que te estás perdiendo por no estar aquí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír
la palabra de Dios. ¿Cuándo vinieron a oír la palabra de Dios? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué estaban haciendo? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Grábese esa palabra, apartarse de la tierra. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mis amados, ahorita meditando, leyendo en esta palabra, nos encontramos primero que él se llamaba ¿cómo? Simón. Diga conmigo: Simón. Pero después del milagro, la Biblia lo señala como Simón Pedro. Y ese fue el nombre que Jesús le había dado, el nuevo nombre que Jesús le había dado a Simón Pedro, porque iba a ser pescador de hombres. Este pasaje relata uno de los milagros más fascinantes de provisión, de poder y de autoridad en la palabra. Yo no sé tú, pero a mí me parece maravilloso ver el desgaste que podía haber tenido Pedro por haber pescado toda la noche, pero atreverse a creer en lo que el maestro le decía cambió su vida para siempre. Y ese es uno de los graves problemas que hoy tiene mucha gente. No se atreve a creer, por lo tanto no vive en la palabra que Dios le ha dado. Yo quiero enseñarte un principio del cristiano. El cristiano no vive por lo que ve, sino por lo que cree. Y lo que tú crees debe estar basado y sustentado en una palabra. Cuando tú crees y te sustentas en una palabra, tu vida cambiará para siempre. Este pasaje es un reflejo de lo que Dios es capaz de hacer, pero también muestra la crisis que muchas personas viven cuando están lejos de Dios. Te dije hace un momento que prestaras atención y grabaras una palabra. Te dijo: apártate un poco de la tierra, de la orilla. Y eso es lo que debe hacer muchas personas: apartarse un poco de la tierra, de la orilla, de lo común. Hoy mucha gente está viviendo caos, procesos, situaciones de escasez, de ruina, enfermedades, vicisitudes, producto de que todavía tienen los pies en la tierra y no se han apartado un poco. En el mensaje anterior te enseñaba y te decía que tú debías aprender a caminar sobre una palabra.
¿Cuántos quieren caminar sobre una palabra? ¿Cuántos quieren ahora aprender a vivir sobre una palabra? Vea, mis amados, el reflejo de muchas personas hoy en día está basado en crisis. Pero hoy en día muchos pueden vivir y pueden tener más. Mas sin embargo, todos se dejan guiar por sus emociones, por su yo. Y esto es porque no han querido cambiar su manera de pensar. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a desbaratar todo precepto religioso, todo precepto inmundo que hacía alejar a la gente del Dios Todopoderoso. Pero eso hoy puede cambiar por una palabra. Hoy eso puede cambiar en tu vida a través de una palabra. Creo que fue el viernes, agarró, me escribió alguien y me dijo: pastor, hoy pude comprar sin dinero. Y yo decía, es que la palabra se cumplió. Porque cada palabra que Dios te da no es para que tú la leas nada más, sino para que también tú vivas por ella. Aprende, mi amado, el día de hoy a vivir sobre una palabra, no tan solo a caminar sobre una palabra. Pedro, Juan y Jacobo no fueron los mismos desde ese momento. Ellos entendieron un mensaje, y era que podían vivir de una palabra. Y ese es el problema hoy en día. Todo el mundo va a la iglesia pensando que es un club social y de amigos. No, qué bueno que haya hermandad entre los hermanos. Qué bueno que podamos socializar, aceptarnos. Pero cuando tú vienes aquí, vienes porque Dios quiere sacar algo de ti para meter algo de Él. Y a veces nosotros queremos que Dios ponga algo en nosotros, pero sin sacar algo de nosotros. Y así no es. Porque la palabra viene con poder, viene con esencia, pero para trastornar y también transformar la vida de las personas. Cada palabra que está escrita tiene una revelación y tiene un misterio. Y yo quiero que tú entiendas algo. No es lo mismo caminar sobre una palabra que vivir sobre una palabra. No es lo mismo caminar sobre ella que disfrutar esa palabra. Aprende no tan solamente a caminar sobre una palabra, aprende a vivir sobre una palabra. ¿Qué es vivir sobre una palabra? Si tú te enfermas, tú declaras la sanidad y vive la sanidad. Si tú tienes proceso de escasez, tú vienes y dices: Jehová es mi proveedor, nada me faltará. Y te aseguro que nunca va a faltar alimento en tu casa. Eso es vivir la palabra. Caminar es profetizar la palabra. Vivir la palabra es disfrutar la palabra. Pero nosotros muchas veces nos volvemos loros y pericos. Repetimos, pero no vivimos. Y a veces la cara de frustración de mucha gente es bárbara, porque entiendo, hay procesos, diga conmigo, hay procesos, pero cada proceso tiene una palabra. Y cuando cada proceso tiene una palabra, tú debes aprender primero, diga, a caminar sobre la palabra. ¿Qué hace cuando tú caminas de la palabra? Te saca del confort que tú tenías. Pero cuando tú vives la palabra, te acomoda en el reino de Dios. Vivir en la palabra, vivir por la palabra y vivir sobre la palabra es lo que te garantizará que tú puedes ser bendición a otros. Hoy en día mucha gente no es bendición a otros porque no viven la palabra. Y vea, mis amados, no tan solamente es obedecer, no tan solamente es caminar, también Dios nos llamó a vivir la palabra. Miren, de manera personal, en un momento yo viví crisis, en un momento yo viví caos,
En un momento yo viví situaciones que humanamente me derrotaban, pero yo entendía que había algo. Diga conmigo, hay algo. Diga conmigo, hay algo. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Pero nosotros humanamente nos basamos solamente en lo que sentimos. La palabra no se siente, la palabra se obedece, se vive, se aplica. Y ese es el problema de muchas personas hoy en día. Dicen: yo tengo fe, pero dudan. Eso no es fe. La fe no debe tener duda. La fe tiene certeza. La fe tiene convicción. Certeza de que Dios está contigo. Certeza de que Dios va a cumplir. Convencido que ya fue hecho. Los milagros no ocurren muchas veces no porque Dios no quiera hacerlo, porque todo lo que Dios dejó escrito, Él quiere hacerlo. Él quiere manifestarlo. Por eso dice su palabra: mi palabra es viva y eficaz. Diga: viva y eficaz. Vea, ella no se detiene, ella cumple, pero ella busca una tierra fértil donde ella pueda germinar, donde ella pueda cobrar vida. Mira, yo quiero decirte algo el día de hoy. Yo no sé, pero hay algo que Dios quiere contigo y tiene contigo, y es sacarte del lugar de confort que tú tienes natural para meterte en el lugar de confort espiritual. Cuando tú eres alguien que vive por el Espíritu, vas a comer, vas a disfrutar de lo que tiene el Espíritu. Y en el Espíritu no hay límites. En lo natural hay límites. En lo natural tú te hundes en el agua. En lo sobrenatural, en el Espíritu, tú caminas sobre el agua. Yo creo que cuando Pedro, Juan y Jacobo vieron esa cantidad de peces, se acordaron de la noche anterior. Y esta noche anterior, ¿qué tenía? Oscuridad, escasez, desánimo, tenía ruina. Pero llegó Jesús. Diga conmigo: llegó Jesús. Cuando llega Jesús a un lugar, cuando llega Jesús a una vida, todo panorama cambia, toda situación cambia. Y aquello que parecía escaso, aquello que parecía que no tenía funcionalidad en ese momento, cambia. Y me maravilla mucho que ya no se llamaba Simón, sino comienza a llamarse Pedro. ¿Por qué? Porque dijo: por lo que tú dijiste, yo voy a obedecer lo que tú dijiste, yo voy a aplicar lo que tú dijiste. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Suelta la red, vuelve a tirar, vuelve a intentarlo. Mira, algo que mata el orgullo y la humanidad en las personas es el fracaso. ¿Sabes por qué? Porque aquella gente que fracasa y se rinde, se queda allí. Pero la gente que fracasa y vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo, consigue una pesca milagrosa. Yo no sé si es para ti esta palabra, pero yo quiero que tú te lo tomes en serio. Hoy quiero revelarte misterios. Hoy quiero desatar misterios sobre tu vida. Yo quiero que tú salgas de esa cara que a veces pones, porque quizás no tienes algo, porque quizás estás enfermo, porque quizás en la crisis matrimonial te ha abarcado por completo, porque quizás ya la ilusión se te ha apagado. Hoy yo vengo a decirte de parte de Dios: hoy vas a aprender a vivir sobre una palabra. Cuando tú vives sobre una palabra, las cosas cambian. Pedro estaba más endeudado que el diablo. Sí, Pedro estaba más endeudado. Jesucristo lo sabía. ¿Tú crees que Jesús no sabe lo que tú necesitas? Jesucristo sabe lo que tú necesitas. Jesucristo entiende lo que tú necesitas. El problema es que nuestra humanidad nos lleva a pedir lo contrario de lo que necesitamos. Tú no necesitas dinero, tú necesitas una palabra.
Tú no necesitas una casa, tú necesitas una palabra. La palabra es la que provoca que tu casa llegue. La palabra es la que provoca que la sanidad llegue. La palabra es lo que provoca que el milagro financiero llegue. La palabra es lo que provoca que las deudas se acaben. Es la palabra lo que tú necesitas sobre tu vida. Oh, santo. Te vuelvo y te repito, no es lo mismo caminar sobre una palabra que vivir sobre una palabra. Vivir en una palabra no es morir, es resurrección. Cuando tú vives en una palabra, todo lo que está muerto resucita. ¿Entiendes? Por eso hoy tenemos un matrimonio como el de Katy y Andrés. Estaba muerto pero resucitó. Por eso hoy tenemos a un Lady y a un John. Aunque quizá mucha gente menosprecie a John, aunque quizá mucha gente piense que Dios no va a hacer algo sobre él, Dios lo está resucitando y lo está sacando del infierno. Hay mucha gente aquí que Dios lo sacó del infierno, que lo sacó de la prostitución, que lo sacó de tantas cosas que el diablo tenía con ellos. Y vino Jesús a sus vidas y se los arrebató al infierno. Por eso tú debes estar feliz de estar aquí. Por eso tú debes estar contento de estar aquí. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Vivir en una palabra cambia tu vida para siempre. Te llenará de fe y de esperanza. Cuando tú vives la palabra, ¿qué pasa? El gozo y la alegría llega. Yo me acuerdo aquella vez que yo no tenía zapatos, 8 años pasando sin poder comprarme un par de zapatos. Y Dios me dice, bota esos que tienes. ¿Cómo así, Señor? ¿Qué es lo único? Que los bote. ¿Cómo, Señor? Bótalos. En esos zapatos hay miseria. Los boté y me quedó una chancla. La chancla estaba picada por la mitad. El talón me quedaba en el suelo. Y así caminaba. 2 días, 3 días, 4 días después, llegó mi hermano de España y me sembró 3, 4 pares de zapatos. Yo obedecía algo. Dios accionó algo. Incluso uno de esos pares me acuerdo que me quedaba apretado, pero así me los puse. Hoy en día puedo vender zapatos. Yo le decía al Señor antier cuando me abrió esa puerta, que ilógico e irónico a veces es la vida. Aquello que me faltó hoy me sobra. Yo vengo a decirte hoy de parte de Dios, cuando tú aprendes a obedecer una palabra, vas a comenzar a vivir en esa palabra. No importa lo que el diablo te haya quitado. Mira, no importa si el diablo ha matado tu ilusión. No importa cuántas veces el diablo ha querido pisotearte como hijo de Dios. Yo te profetizo en el nombre de Jesús que aquello que el diablo y Satanás te ha robado, Dios permitirá que te lo devuelva con creces e intereses. Dios lo va a permitir. Pero es diferente caminar sobre algo que Dios dijo que vivir sobre algo que Dios dijo. Por eso Jesús necesitó cambiarle el nombre a Simón y lo comenzó a llamar Pedro, porque Simón como que parecía que era un poquito testarudo, pero Pedro tenía el carácter para vencer a los testarudos. Mira, hay cosas que Dios va a cambiar en tu caminar. A veces la gente quiere las cosas ya. No, diga conmigo, todo tiene su tiempo. Diga, todo tiene su hora. Yo le decía al Señor ayer, le decía, Señor, gracias. Es que me meditaba en lo que Él estaba haciendo. Meditaba en lo que Dios había hecho hasta ahora. Y yo decía, cuántas cosas me faltaron, Señor, y hoy tú me las das. Cuántas cosas a veces yo no tuve y hoy tú me las das. Yo creo que Dios forma el carácter del hombre de muchas maneras. Y mientras más terco te vuelvas, menos vas a ver. Mira, el pueblo de Israel, por ser duro de servir, que quiere decir terco, dejó de disfrutar el tiempo que tenía que disfrutar en la tierra prometida. Pocos fueron los que entraron. ¿Por qué? Porque no creyeron esa palabra que decía, te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, te voy a hacer entrar y disfrutar esa tierra. Ellos querían caminar
caminar sobre una palabra, pero duraron 40 años dando vueltas en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque no entendieron que Dios lo había llamado no tan solo a creer, sino a vivir. Hoy Dios te llama a vivir esa palabra. Tu milagro tienes que vivirlo. Acuérdate, caminar es profetizar, declarar y convencerte de que esa palabra se está escrita. A salir del confort, salir de la barca. Vivir es disfrutarla y ser bendición para otros. Pero estaba endeudado, mano. Pedrito estaba más endeudado, yo no sé. Pero yo creo que hay gente que Dios la va a sacar de la deuda. ¿Cómo? No lo sé. Yo solamente creo. Es más, si el Señor Jesús sacó una perla de un pez, ¿por qué de un pez y no de una almeja? Que es el lugar donde se crea. Porque Dios hace como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Y ese es el problema, que nosotros queremos direccionar a Dios y enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. A Dios no se le enseña, a Dios se le obedece. Dile al que tiene al lado, a Dios no se le enseña, a Dios se le obedece. Lo único que tú tienes que mostrarle a Dios es tu obediencia, porque tu obediencia muestra tu fe y tu carácter. Tu obediencia es lo que dice qué tipo de carácter tienes y qué tipo de obediencia tienes. Amén. Amén. El grave problema de muchos hoy en día es que caminan por vista, y el caminar por vista es señal de que no has muerto a tu yo, a tu propia confianza. El caminar por fe es todo lo contrario, es morir a lo que tú ves para mirar un poco más allá y poner la confianza en Jesús y mirar a Jesús teniendo el control de todo. El problema de nosotros los seres humanos es que tenemos el control de todo, según. Me acuerdo siempre lo que decía mi Glorita, ojalá nos esté viendo. No hay cosas que haga reír más a Dios que ver al hombre hacer planes sin Él. La gente tiene la mala costumbre de hacer planes sin Dios, y cuando las cosas les salen mal preguntan por qué. No se dan cuenta que Dios es el que firma todo. Él es el autor y consumador de la fe, que le pone el sello y la firma. El que tiene el aprobado de tu casa, el que tiene el aprobado de tu vehículo, el que tiene el aprobado de tu matrimonio, el que tiene el aprobado de tu familia, el que tiene el aprobado de lo que tú necesitas. Cristo es el que le pone la firma. Por eso es que si tú sigues caminando en lo natural, tú nunca podrás ver a Jesús haciendo cosas sobrenaturales. Por eso debes convencerte realmente de quién es Dios, de quién es Él, porque Él se presentó como el yo soy. Hoy en día muchas personas no entienden, no comprenden, y es porque no han estado dispuestos a negarse a sí mismos. La excusa los tiene muertos. Míreme, mi amado hermano, tú puedes tener un futuro brillante, pero no puedes vivir un futuro brillante. Tú puedes saber, ¿cuántos saben que Dios tiene algo grande para ti? Pero hay gente que no lo está viviendo. Pregúnteme, pastor, ¿por qué? Pregúnteme, pastor, ¿por qué? Porque son tercos y viven excusándose. Mire, si la excusa trayera bendición, yo creo que aquí más de uno tuviese miles de cosas. ¿Qué hace la excusa? ¿Qué hace? Te aleja del propósito. ¿Qué más? ¿Qué? Esta es la palabra clave. Posterga. Cuando tú vives excusándote para mañana, para esto, para lo otro, usted está postergando e hipotecando su futuro. Porque la excusa, ¿para qué? La excusa retrasa el mañana. Tú quizás puedes, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Natural. Yo voy a hacer ejercicio. Yo digo, yo voy a hacer ejercicio. Quiero bajar esa barriga, pero mañana voy.
yo voy a hacer ejercicio y quiero adelgazar, pero mañana hago dieta. ¿Cuándo vas a adelgazar? No sé si me doy a entender. La trampa que Satanás ha creado para que muchos cristianos hoy estén estancados son las excusas. ¿Qué hubiese pasado si Pedro le dice al Señor: mañana en la noche la vuelvo a tirar? ¿Se paga la deuda? ¿Hubiese pescado como pescó? Aprenda algo: la palabra que tú recibes hoy es la que transforma tu futuro. Por eso tú debes, te lo enseñé la vez pasada, debes tener determinación para trabajar sobre esa palabra, para sembrar sobre esa palabra, para pelear esa palabra. Hay gente que yo vengo y le digo: así dice el Señor, y ¿sabe qué dice la gente? Se acuesta a esperar. No, la palabra hay que arrebatarla, porque así como tú te acuestas a esperar, hay alguien que tiene envidia de lo que Dios te dijo y comienza a trabajar en contra de lo que Dios te dijo. Por eso tu determinación el día de hoy debe cambiar. Deja las excusas, deja de estar diciendo para mañana. Comienza a creer hoy para que vivas mañana. Así es que trabaja el reino. Es más, puedes vivirla hoy. Yo puedo profetizar una palabra de sanidad y tú, en vez de buscar la enfermedad, busca la sanidad. La gente a veces parece loca, prefiere buscar una enfermedad que buscar a aquel que lo sana. ¿Cómo va a cambiar tu vida? La bendición no persigue a aquellos que desconocen. Tú tienes una identidad. Diga conmigo: yo tengo una identidad. ¿De qué? De hijo, no de masoquista. Por eso detesto, aborrezco cuando la gente se mete en unos yugos, cuando la gente escoge mal. Por ejemplo, un matrimonio debe ser dirigido primeramente por Dios, debe tener aprobación de Dios. 2, debe haber obediencia a Dios. Porque no es cualquier cosa. Cuando tú te casas con alguien, estás casándote también con un propósito. Por eso tú debes aprender a escoger bien. Mujeres que escogen a hombres flojos, o hombres flojos que escogen a mujeres flojas, adivinen cuál va a ser su futuro. Flojera. Imagínense los dos: yo me levanto, mañana te levanto, Mira que tiene al lado: no sea flojo. Profetícelo otra vez, dígale: no sea flojo. La flojera te impide alcanzar la gloria. ¿Qué dice la Biblia? El que de mañana me busca, me halla, me encuentra. Si usted es un flojo, mediodía, y lo único que va a encontrar es traste sucio porque no lo lavó anoche. ¿Aló? ¿Se fueron? Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para mí. Pero si nosotros no aprendemos a obedecer, a creer, no va a pasar nada. Si nosotros seguimos excusándonos, no va a pasar nada. Estamos hipotecando, estamos retrasando el plan de Dios para nuestras vidas. Dile al que tiene al lado: deja las excusas. Dile: deja las excusas. Hay gente que yo le he dicho: deje de ser tacaño. Todavía sigo siendo un poquito, y lo dice con un orgullo. ¿Aló? ¿Se fueron? La excusa es la puerta al fracaso, a la derrota. La excusa es la puerta a no negarse a sí mismo. Si Dios te llamó y te escogió, trabaja en lo que Dios te dijo.
Aprende a obedecer la palabra que Dios te da para que puedas vivir en ella. La gente no había entendido que siempre hubo una puerta que estaba abierta, pero nadie la conocía. Hasta que la abrió y la probó Pedro. Nadie conocía que podía haber un milagro de pesca milagrosa. Nadie conocía que Pedro podía dimensionarse y caminar sobre las aguas. Nadie lo sabía. Nadie sabía que podían multiplicarse los panes y los peces. Nadie sabía que los muertos resucitaban. Hasta que vino Cristo y mostró la puerta. Y entrenó a un hombre como Pedro, que para muchos era arrogante, que para muchos era duro, pero tenía el carácter para que esa fe fuese afirmada. Hoy conocemos muchas cosas gracias a lo que hizo Pedro. Pedro cometió muchos errores, pero Dios afirmó lo que hoy conocemos gracias a eso. Es más, hoy te estoy hablando de lo que él vivió y experimentó. Tú tienes, mi amado, tienes que entender que no es lo mismo lo natural que lo sobrenatural. Tú tienes que entender que no es lo mismo lo natural que lo espiritual. El problema está en que trabajamos más lo natural que lo espiritual. Nuestro enfoque está basado más en lo natural que en lo espiritual. Creemos que un hombre bendecido es porque tiene la mejor camioneta. No, yo te tengo una noticia, no es así. Bájale un poquitico, amor. No es así. La camioneta no refleja la bendición, porque usted no sabe de dónde vino esa camioneta. Dice la Biblia que la bendición de Dios es la que añade gozo, no tristeza. Usted ve gente que tiene la mejor camioneta pero vive angustiado porque después no tiene cómo pagarle el impuesto, porque tiene miedo que lo van a robar. Pastor, los hijos de Dios podemos tener la mejor camioneta. Sí, Señor, pero primero tenga el reino, porque el reino es lo que te garantiza que tú vas a tener cómo pagar el impuesto de esa camioneta. El reino es lo que te garantiza que tú vas a tener para el sustento necesario. Pero a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Póngase el zapato y después póngale la media al zapato para ver. Diga, así no es. Primero es la media y luego el zapato. O súbelo un poquitico, no me lo bajes tanto. Pedro fue quien mostró esa puerta abierta. ¿Cuántos saben que pueden caminar sobrenatural gracias a que Pedro lo hizo? Todos hemos aprendido eso. Ahora, ¿cuántos han vivido eso? ¿Cuántos han palpado algo sobrenatural? Un detalle. Un detalle. Pero ahí nos quedamos. Si la puerta ya la abriste, sigue caminando dentro de ella. No te salgas otra vez. Me preocupa algo, mira. En el encuentro sucedieron cosas maravillosas, lo que fueron para el encuentro. Pero hubo gente que el diablo lo ha zarandeado y lo ha estado adormeciendo. Y en vez de seguir caminando en esa puerta que abrió, está retrocediendo. No, dile, no. Sigue adentro. Sigue ardiendo. Mantén ese fuego encendido. Hay que aprender, mi amado, a mantener ese fuego encendido. La salsa ardiendo para seguir viviendo lo que Dios preparó, dice la Biblia, de antemano para sus escogidos. De antemano Dios preparó tu bendición. De antemano Dios preparó tu victoria. De antemano Dios preparó tu sanidad. De antemano Dios preparó los milagros creativos. De antemano Dios preparó tu empresa. De antemano Dios preparó miles de bendiciones para ti. Pero el problema es que no creemos, no nos sujetamos y no nos afirmamos en la palabra que Dios nos da. Tú no puedes retroceder. Nosotros no somos de lo que retrocedemos. Grábese eso. Pueden venir cosas difíciles, sí, pero no retrocedemos. Eso es para adelante como el elefante. Para adelante, no para atrás. No, lloriquee si quiere. Llegue a la meta, pero así sea llorando, sin un brazo, sin una pierna, pero llegue. Llegue.
Porque así como Jesús le dijo a Pedro, vuelve a tirar la red, pues en tu palabra lo hago. Así tienes que hacerlo tú todo el tiempo. Hay una palabra que Dios estableció sobre tu vida, y las veces que sea necesaria, tira la red hasta que consigas y alcances el milagro. No puedes detenerte. El diablo quiere detenerte, tú no te puedes detener. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. ¿Sabes qué vino a Jesús a hacer? A mostrarte que los hijos de Dios no se detienen, que llegan a la meta. Amén. Él logró la meta a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que todo el mundo lo abandonó. A veces chillamos porque nos vemos solos. Mira, Jesús nunca estuvo solo. Jesús tuvo al Padre, Jesús tuvo ángeles alrededor. ¿Por qué tú crees que le dijo a Pedro, acaso no puedo pedir yo una legión de ángeles que venga y me defienda? Él sabía quién era, él sabía quién tenía al lado. Pero a veces nosotros no entendemos eso. A veces hay la amiguita, la comadrita. La comadrita lo que le gusta es el chisme. Mira, a veces me da tristeza. Va alguien y dice, mira, ven acá, quiero contarte algo. Y va y le cuenta. Y en vez de solucionar el problema, lo empeoró. La persona que tiene al lado no soluciona tus problemas. ¿Sabes? Cuando mis hijos me piden algo a mí, pregúntele a ellos qué le digo yo. Oren primero. Oren para que Dios me provea. Oren para que Dios me supla. Hija, ore, hija, para que Dios la bendiga como usted quiere. Ah, no, va, se lo cuenta. Samuelito, imagínate que yo vaya a contarle algo a Samuelito. Samuelito, me hace falta 3 millones. Y dirá Samuelito, le seguirán faltando, porque yo no los tengo. ¿Aló? Ah, pero yo voy y digo, Señor, necesito 3 millones. Tranquilo, que yo voy a usar a fulano para bendecirte y darlo. No es diferente. Diga, Dios es el que abre la puerta, pero también el que la cierra. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Ahora, ¿cuál es tu puerta? Porque, por ejemplo, yo camino en bendición gracias a que Él abrió una puerta. Y yo camino dentro de esa puerta. Ahora, si yo me vuelvo loco y me pongo a rebelarme contra mi Dios, que fue el que abrió la puerta, adivina qué hace Dios. Y adivina quién pierde. Diga yo. ¿Qué te quiero decir con esto? Cada vez que tú no obedeces a Dios, quien pierde eres tú. Si tu humanidad te ayudara a salir de los problemas, más de muchos ahorita estuviesen levitando. Pero no es así. Es tu propia humanidad la que te ha metido en problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es tu humanidad la que muchas veces te mete en problemas. Es que me emocioné. Es que pasó. No, mira. Aprende a vivir y a sustentarte sobre una palabra. Es la palabra la que desata el milagro. Pedro mostró que la puerta está abierta. ¿Cuántos van a entrar por ella? Como que no escucharon. ¿Cuántos van a entrar por ella? Dile al que tiene al lado, la puerta está abierta. Despiértate. Desde el principio, desde el comienzo de la humanidad, podemos ver que una de las cosas que predominaba era el orgullo. Por eso muchos hoy no han confiado y no han obedecido a Dios a causa de su orgullo. Una de las muestras de que tú tienes orgullo es la falta de obediencia a Dios. Cuando Jesús llega a la vida de los hombres, se abre y se manifiesta una nueva dimensión. Esta atmósfera muchas veces es creada para sacarte lo oculto que está dentro de ti. Te voy a poner un ejemplo. Hay momentos donde te has sentido súper bien, bacano, realmente algo cómodo. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Y aparentemente tienes todo bajo control.
hasta que llega una situación, hasta que llega una persona, hasta que llega alguien y te desacomoda y comienzas a manifestar pataletas y orgullo. ¿Le ha pasado a alguien? Usted dice: yo soy el querubín de Dios aquí en la tierra, nadie me puede hacer molestar, nadie, hasta que llega un Daniel. Y Daniel hizo algo y te la voló. Y resulta que usted sacó el orgullo que tenía dentro, que supuestamente tú eras paz y amor. Y vino Daniel, apareció de repente y te la voló. ¿Aló? O quizás tú eras la persona más elocuente, ahí con los compadres, los amigos, y llegó una Ofelia. Ay, ¿cómo? Llegó una Ofelia y lo desacomodó. Ay, mis amados, si tú pudieras entender cómo se mueve Dios, tú no cuestionarías nada de Dios. Si algo Dios me ha enseñado, es amar cada situación que se presenta, que yo no la busqué, que llegó sola. Porque cada situación que Dios presenta me muestra quién yo soy en el Señor. ¿Dónde hubiese estado tú? Mucha gente dijo algo negativo de ti, pero cuando llegó Cristo y llegó la situación, ¿qué hizo? ¿Mostró lo mejor o lo peor de ti? Mostró lo mejor. Hay gente que en vez de mostrar lo mejor, muestra lo peor. Miren, entienda esto: cada situación que Dios permite, cada persona que llega a ti, puede ser tu mayor bendición, o tú la puedes convertir en tu mayor perdición. Hay gente que Dios ha traído a mí, que a mi gente me dijo que hoy ya no está aquí. No, que fulano está de esto. Yo le dije: a mí no me interesa. Me interesa en lo que Dios quiere hacer y lo que Dios está haciendo. Porque yo no veo el problema, yo veo el propósito y el plan de Dios. Mira, aquí me ha llegado gente amargada hasta las tuétanos. Es más, los dedos pelean entre sí, los dedos de los pies. Usted ve los dedos de los pies, están torcidos de la rabia que tienen. Si usted tiene los dedos torcidos, es porque probablemente tiene rabia adentro. Más tarde llega todo el mundo revisando los pies. Pastor, pero es nacimiento. No, hay algo ahí de malo. No sé si me doy a entender. Amén. Miren, entiende esto. Te lo he repetido reiteradas veces. Por ejemplo, puse el ejemplo de Ofelia. Para mí ella es una bendición. Para Andrea puede ser una perdición. Ella dice una bendición, pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Sí? Ella es una bendición. Para Angie puede ser una perdición. Para Samuel puede ser una bendición. Ahora, ¿quién cambia esa realidad? Yo mismo. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a ver a mi hermano como una bendición y no como un problema. Porque mire, vea, usted sabe que es orgulloso cuando usted está solo peleando con la pared. No. Cuando te relacionas, por la forma en que actúas, por la forma en que reaccionas. Ay, mi amado. Dile que tiene, aguántate porque ahora viene lo bueno. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces todo marchará súper hasta que te encuentras con una verdad oculta dentro de ti. Llegó Ofelia, mostró lo que estaba dentro de ti. Llegó Daniel, mostró lo que estaba dentro de ti. Llegó la situación difícil, mostró. Porque miren, yo te aseguro que con un fajo de billetes todo el mundo tiene fe. ¿Sí o no? Vaya así con los bolsillos así.
Yo tengo fe. Yo ahorita compro empanadas y le brindo a todo el mundo y yo tengo fe. Porque yo no dependo de mi bolsillo. Yo dependo del que lo tiene. ¿Viste lo diferente? Entonces llega Daniel y entonces, me va a distorsionar porque llegó Daniel. No. Al contrario, puede ser la bendición que Dios use para brindarme el refrigerio. No sé si me doy a entender. Pero usted viene y se carga porque llegó Danielito, o porque llegó Felio, o porque llegó Abrancito. Así no es. Mire, tú reaccionas como reaccionas, no porque la persona lo hizo, es porque siempre estuvo dentro de ti. Judas siempre fue ambicioso. Siempre, desde que Jesús lo marcó. Y es que no hemos entendido algo. Es que Judas llama a lo vil, menospreciado, a lo que no sirve, para transformarlo. ¿Sabes cuál fue el problema con Judas? Que no se dejó transformar. Y prefirió, diga conmigo, escogió. Diga conmigo, escogió. En vez de obedecer una palabra, alejarse de esa palabra. ¿Por qué? ¿Cuántas monedas eran? 30 pedazos de moneda de plata. ¿Y cómo terminó él? ¿Por qué a veces uno se pregunta, ¿por qué un discípulo de Jesús terminó de esa manera? El Señor quería mostrar lo que sucede cuando tú no obedeces y no te alineas al propósito. La manera en que terminas. Miren, mi amado, te vuelvo a hablar del orgullo. La excusa que hace alimenta tu orgullo. Las veces que yo he visto que el maldito orgullo quiere venir sobre mi vida, hago lo que tengo que hacer para que él no crezca. Amén o ay. Hay personas que han mostrado no lo que ellos tienen, sino lo que tú tenías. No, es que no, escúcheme. Estaba ocultico, estaba guardadito ahí en el baúl de los secretos de tu corazón. Estaba dentro de ti, pero tú no lo conocías. Una situación difícil muchas veces marcará y anunciará un gran hombre de Dios o alguien derrotado. Las personas, las situaciones difíciles te ayuda a ver el orgullo que está en ti. Una persona usada por Dios te ayuda a ver que hay orgullo dentro de ti. ¿Usted cree que en Jesús había orgullo? ¿Cuántas personas tuvo que lidiar y soportar? ¿Qué fue lo que destronó a Satanás del trono, del reino? Dígame. El orgullo. Se llenó su corazón de envidia, de orgullo. ¿Y cómo terminó? Ese es el destino de los orgullosos. Ese es el destino de los orgullosos. Terminan desterrados de la bendición. Pedro era un hombre arrogante, orgulloso, pero un momento de derrota, de frustración, lo hizo vivir una experiencia sobrenatural. Pedro no obedecía a nada ni a nadie, pero ese día determinó obedecer una palabra que el Señor había dado y su vida cambió para siempre. Pedro, estoy hablando de Pedro, el que le quería mochar la oreja al centurión. Bueno, el que se la mochó. No quería, se la mochó. Imagínense el carácter que tenía de hombre. A veces uno necesita un Pedro al lado para que el que se meta conmigo, ¿qué es lo que es? Yo le decía ayer, no, eso llega alguien y quiere afrontar al pastor, todo el mundo sale corriendo, dejan al pastor solo. Y salió alguien diciendo, sí, los escuderos. Ay, Dios mío querido. Ya sabes, Catica, mete el pecho. Y Pastor Han, que está ahí al frente, termina de último. Oh, Pedro tenía un carácter tremendo, mi amado, pero fue el que Dios utilizó. No importa cuántas veces te juzguen por lo que tú eres,
Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Pedro dejó de pescar peces para pescar personas. Hay cosas de Dios que Él hará para hacer morir el viejo hombre en ti. Y tú piensas que el talento que tú tienes, que lo que tú haces está muerto y no será útil jamás. En Pedro se ve reflejado. Él era un pescador y Dios lo utilizó para pescar hombres. Nunca dejó su asignación. Cambió los peces por hombres. Cuando tú comprendes que tu talento y el don de Dios puede ser usado en el reino de Dios, es el principio de aprender a vivir en una palabra. ¿Cómo así, pastor? Usted sabe que es administrador y viene Dios, lo llamó, y usted por X o Y circunstancias, Dios le dice: bueno, vas a dejar esto. Tranquilo, hay algo en el reino que necesita ser administrado por ti. Pero no lo entendemos. Dios nunca te va a quitar lo que Él te dio. Él lo va a transformar para usarlo a favor del reino. No lo entendemos, porque para eso necesitamos ser moldeados y transformados. ¿Y qué es lo que generalmente transforma a una persona? El proceso, el fuego, el dolor. Debemos aprender a vivir en una palabra, sobre una palabra. Mira, Segunda de Reyes 5:10 muestra que Naamán tenía orgullo, arrogancia. Era un buen soldado, tenía un buen rango, una buena asignación, pero su posición lo volvió arrogante. ¿Por qué así, pastor? El profeta le da una instrucción y él no quería obedecer esa instrucción. Y empezó a decir: bueno, ¿acaso allá donde yo vengo no hay mejores ríos? Pero el profeta había soltado una palabra. Diga conmigo, una palabra. El orgullo de él no había sido mostrado cuando estaba en el palacio. El orgullo de él fue mostrado hasta que llegó una palabra que dio el profeta. A veces una palabra de tu pastor te desacomoda aquí en la tierra, pero te acomoda en el reino. Por ejemplo, cuando yo te hablo de orgullo, yo sé que hay gente que le incomoda. Cuando yo le hablo de dar, yo sé que hay gente que le incomoda. Cuando yo le hablo de perdón, yo sé que hay gente que le incomoda. Pero esa palabra te desacomoda aquí en la tierra, mata tu orgullo y te lleva a caminar en el reino. Naamán, cuando el profeta llegó y le dio una palabra, le dio una instrucción que para él era ilógica, su orgullo fue mostrado. ¿Acaso ya esto? Claro, él tenía el poder y autoridad y tenía hombres, pero no tenía lo que tenía el profeta. No tenía lo que él necesitaba. Y lo que él necesitaba estaba en boca del profeta. Yo quiero enseñarte algo hoy. La lógica humana nunca se comparará con el poder sobrenatural de Dios, porque Dios no trabaja con lógica. Por eso es que los milagros son ilógicos. No se comprenden, no trabajan la lógica humana. Yo sé que Dios lo hace. ¿Cómo? No me interesa. Él lo hace. Yo no sé cómo va a cambiar tu vida, pero yo sé que va a cambiar. Yo no sé cómo Dios te va a bendecir, pero yo sé que lo va a hacer. Yo no sé cómo Dios agarra y germina algo dentro de ti, en tu vientre, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios sana cáncer, yo sé que Dios sana sida, yo sé que Dios sana lupus. ¿Cómo? No lo sé, yo sé que lo hace, porque Él es autosuficiente. Pero el problema es eso, hermano. Nuestro orgullo muestra muchas cosas. ¿Cuándo? Cuando no obedecemos. ¿Sabes? Nadie se había dado cuenta que había orgullo dentro del corazón de Naamán hasta que vino una palabra. Nadie se había dado cuenta que había orgullo en el corazón de una persona hasta que llegó Jesucristo. ¿Quién hace ver que tú tenías orgullo? Jesucristo. Él fue el que dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nadie sabía que tenía orgullo en su corazón hasta que llegó un Daniel, hasta que llegó una Ofelia, hasta que llegó una persona. ¿Por qué Dios permite eso? Diga conmigo: perfección. El orgullo daña la perfección.
Dice la Biblia que Satanás era uno de los ángeles más perfectos. ¿Sí o no? Eso lo dice la palabra. No había otro como él. Pero cuando se llenó de orgullo, usted no quiere ni verlo. ¿Cuántos quieren ver a Satanás? A ninguno, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo quiere ver? A ver. ¿Por qué más? Qué feo. ¿Por qué qué? Feo. ¿Por qué qué? Es feo. Diga conmigo, es feo. Diga conmigo, es feo. Cuando tú tienes orgullo, eres feo. Cuando tú tienes orgullo, eres fea. Te pareces a él. ¿Cuántos se quieren seguir pareciendo a él? Ninguno, ¿verdad? Diga, Señor, ayúdame a morir al orgullo. Ayúdame a sacar el orgullo. Mira, escúchame. El orgullo te hará sentir lo más grande, lo más placentero para tu carne, pero te dará una silla en primera fila en el infierno. Eso que usted me diga, sí, yo soy orgulloso. Su abuela, primera fila, y ve. Te lo vuelvo a repetir. El orgullo aparece placentero, lo más rico, hay que es lo más grande. Eso dijo Satanás. ¿Dónde está él ahora? Te da una silla en primera fila, no para el partido de fútbol del mundial, no, en el infierno, porque imitas algo de él. Aprenda a matar las veces que sea necesario el orgullo. No son las personas, no son las situaciones, es que Dios quiere limpiar lo que está dentro y Dios tiene sus métodos. Mira, que te lo digo yo. Yo era tan arrogante hasta que vino alguien, me dio 8 cachetadas y yo no le hice nada. Y era una mano de esa de mecánico, de eso de tractomula. Imagínese esa mano gruesa. 8 cachetadas me dio Jesse. Y yo no le hice nada. Al otro día lo fui a buscar porque ahí sí estaba bueno y sano, ya no estaba drogado. Ahí sí quería ayudarle. Y vino el hombre y me dijo, dame. No fui capaz. Le agarraba la mano, dame que me lo merezco. No fui capaz. Y ese día cambió algo en mi corazón. Entendí un propósito y un plan divino. Que el hombre que era tan arrogante, Dios lo debilitó tanto que le enseñó a tener misericordia por el prójimo. A mí no me importaba lo que sintieras tú, lo que pensaras tú. Ahora me importa tanto que muchas veces lloro en secreto por ti. Aunque tú no lo sepas ni lo creas, hoy te lo estoy diciendo. Tú no te imaginas las veces que a mí me ha tocado llorar por ti, por tu situación, porque no has querido cambiar, porque no has querido buscar. Pero hay alguien que lo hace todos los días, no como yo, y que hizo el sacrificio en la cruz. Se llama Jesucristo. Todos los días está delante del Padre intercediendo por ti y por mí. Y no quieres cambiar. Buscas excusas y justificaciones. Nunca vas a poder caminar y vivir en una palabra. Porque vivir en la palabra requiere sacrificio. Vivir en una palabra requiere obediencia. Vivir en una palabra requiere morir a ti. A mí me ha tocado morir a veces a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, por atender personas. A veces son las 2, 3 de la mañana y todavía despierto, sin poder concebir el sueño, pensando tantas cosas. Necesitamos aprender a vivir el verdadero evangelio de Cristo. ¿Cuál es el reflejo de Cristo? Dice la Biblia, se dio a sí mismo por amor a las almas.
El amor no busca lo suyo propio, busca el bien de los demás. Busca el bien de los demás. Hay gente que es tan arrogante que solamente se posiciona en ella. Mira, te voy a decir algo. Así como cayó Satanás, caerás tú. Perdóname que te lo diga. Si tú no aprendes a matar el orgullo que hay dentro de tu corazón y dentro de tu vida, vas a terminar como él. Y yo, como tu pastor, que te amo mucho, no quiero que termines así. Pide perdón si tienes que pedir perdón. Agacha la cabeza si tienes que. Eso te hará más grande en el reino de Dios. A ti no te interesa cómo te ven los hombres. A ti te debe importar cómo te ve papá. Ese es el que te debe importar. Hay gente que se incomoda porque yo doy una instrucción y yo respaldo esa instrucción y la respeto hasta el final. Yo le digo a la gente, es negro, es negro. Yo no me pongo para ser rosado. No, es así, punto. Antes me tenían loco. ¿Qué vamos a hacer? Imagínense, me sentaba con 10 personas y las 10 personas pensaban diferente. Terminaba yo frustrado. Ahorita voy a la presencia. ¿Qué quieres, Señor? Amor, ¿qué te parece? Bueno, esto, a ver. Vuelvo a ir. Es esto. Porque entendí que con Dios no se juega. Dile al que tiene al lado, con Dios no se juega. Con Dios es blanco y es blanco, punto. El plan de Satanás sigue siendo el mismo. ¿Sabes cuál es? Sacarte del jardín del Edén. El jardín del Edén era la comodidad de Dios. Todos aquí tienen una palabra de bendición. Satanás quiere sacarte de allí. Todos aquí tienen una promesa. Satanás quiere sacarte de ese Edén. Todos los que están aquí tenemos un Edén preparado. Y ahora, ¿cómo lo quiere hacer? Con la misma estrategia de siempre. Llenando el corazón de orgullo. Por eso tú no debes dudar ni un momento. Dios le había dado una palabra a Adán. Él iba a vivir de esa palabra que era el jardín, que era el mismo Dios en el jardín, que era la misma palabra. Porque el Edén fue creado para él. Hay Edén que Dios creó para ti, pero ellos tomaron una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de orgullo. Y terminaron como desobedeciendo a Dios. El orgullo se camufla y tarde o temprano te llevará a tomar decisiones que te alejen de Dios. Analice, si usted es orgulloso, ¿cuántas decisiones han venido a tu mente que te llevan a desconocer y alejarte de Dios? Dios te dice, ama a tu hermano, ¿y qué te dice el orgullo? Es que vamos a murmurar. Te dice, honra a tus autoridades, a tus pastores. Ese pastor pelón me la está burlando, me la está sacando. En cualquier momento se lo digo. Hágale que aquí tengo el pecho bien puesto para responderle a quien sea. El orgullo sigue siendo la misma estrategia que usa Satanás para sacarte del Edén. Dios le había dado una palabra a Adán y a Eva, ¿y qué hicieron ellos? ¿Vivieron por la palabra? No. Al contrario, desobedecieron la palabra. Dijo, no comas de ese fruto. Come de todo lo que a ti te dé la gana, pero de ese no. ¿Qué hicieron ellos? ¿Honraron esa palabra? ¿Caminaron en esa palabra? ¿Qué hicieron? Desobedecieron esa palabra. Tú nunca podrás vivir sobre una palabra de bendición de Dios si tú no la obedeces, si tú no la peleas, si tú no la trabajas. ¿Se acabó el tiempo? ¿O quiere que siga? Siga. ¿Sí? Siga. Hoy en día muchos quieren vivir por la palabra, y es una palabra que no la honra.
Mira, tú nunca podrás vivir de una palabra de Dios si tú no la honras. Debes aprender a honrar cada palabra que Dios te da. Debes aprender a pelear cada palabra que Dios te da. Te voy a poner el ejemplo. Te quiero enseñar algo. Cuando tú no honras la palabra, sea quien sea, puedes entrar en un proceso de maldición, así como lo hizo el que le servía al profeta Eliseo. Eliseo dio una palabra a Naamán. Le dijo, haz esto, pero él no le quiso recibir la bendición que Naamán traía. Diga una palabra. Él le dio una palabra. No quiero eso. ¿Qué hizo el sirviente? El que le servía. Fue e hizo todo lo contrario. ¿Qué pasó? Cayó en maldición. La lepra que tenía Naamán se le vino a él y a toda la familia de él. Por no obedecer y honrar una palabra. Tenga cuidado, mi amado, cuando tú deshonras una palabra profética. Tenga cuidado cuando tú deshonras a un profeta. Esto es cuidadoso, porque esta es la trampa de Satanás. Porque él no tenía necesidad de hacer eso. Él vivía en palacio como vivía el profeta. ¿Sí o no? Él no necesitaba eso. Pero su corazón se llenó de orgullo y de ambición y terminó pidiendo lo que a él no le pertenecía. Mi amado, hoy yo vengo a enseñarte que debemos vivir y ser sustentados por una palabra que Dios ya te dio. Aprende a vivir y ser sustentado por la palabra de Dios. No sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero Dios quiere desafiarte, no dejarte estancado en el lugar donde estás. Dios quiere llevarte a creer una palabra y a vivir en ella. Por eso es necesario matar el orgullo. El orgullo no te ayuda a vivir en la palabra. Te frena la bendición. Hoy, como la viuda, ella vivió por una palabra que le dio el profeta. No tenía nada que comer, se iba a morir. Y el profeta le dijo, sírveme a mí primero. La mujer obedeció esa palabra y vivió por esa palabra. Porque después de eso es que vino la bendición. Después que tú obedeces la palabra, después que tú honras la palabra, es que viene la respuesta y la bendición de Dios. Esta viuda no tenía nada, escúcheme, no tenía nada, no tenía nada, nada, Jeffrey, nada, no tenía nada. La mujer lo único que tenía era un bocadito para él y para el hijo, para luego morirse. Porque así lo dijo. En su mente estaba ya la muerte. Hasta que llegó una palabra. Y le dijo, dame a mí primero. Dios le estaba enseñando a él. Pero ¿cómo? Ustedes dicen, no, ¿para qué? Pero ella obedeció. Dijo, ahora búscame todas las tinajas, pide prestadas las que sean. Yo digo que por ahí si queda una todavía debe estar botando aceite. Porque la palabra de Dios no tiene límites, mi amor. Cuando nosotros entendemos esto, aprenderemos a vivir más gozoso. Porque la escasez huye, porque la muerte huye. Una palabra cambia la muerte, cambia el panorama. Esta palabra que recibió la viuda cambió el panorama que ella tenía, lo que ella tenía predestinado para vivir. Y vea, mi amado, tú y yo debemos aprender a confiar, a abrazar cada palabra que Dios nos da. La viuda lo hizo, por eso hoy está sustentada. ¿Por qué? A causa de una palabra. Juan 1:1, hijo. Bríndele un aplauso a Dios mientras mojo la palabra. Juan 1:1. ¿Cómo? Listo, ya ahí.
¿Sí pudiste conectarte? Ayúdame a leer. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... Ok. Mira cómo lo dice la versión lenguaje actual. Dice, antes de que todo comenzara ya existía. Aquel día, aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Te voy a revelar un misterio. Y es por eso que muchos hoy en día no viven en la bendición que tienen. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, porque no comprenden la profundidad del misterio de Dios. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te enseña la palabra, Él te dice, ponme versión lenguaje actual para eso. Él te dice, yo soy la palabra. Diga conmigo, Él dice, yo soy la palabra. Él se presenta como yo soy, como el que sustenta y respalda la palabra. Dios te dice que tú caminas en bendición, pero como tú no obedeces la palabra que está establecida para caminar en bendición, usted no camina en bendición. Y usted no se está dando cuenta que usted no desobedece una palabra, usted desobedece a Dios. Porque el mismo Jesús se hizo palabra para poder caminar en la bendición de la palabra. Y mire, este pasaje también nos muestra que Cristo es realmente la palabra viva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mismo Señor Jesús se hizo palabra para sustentarte, para sacarte del problema, para sanarte, para llevarte a un nivel sobrenatural. Pero la gente no camina en Jesús, no camina en lo que Él dijo, no camina en la palabra, cuando la misma palabra enseña que Él era la palabra. Pedro caminó sobre las aguas porque obedeció la palabra. ¿Qué palabra, pastor? La que salió de Jesús. Y en Juan 1:1 nos deja reflejado, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es. ¿Qué es? ¿Cómo es que nosotros decimos que amamos a Dios pero no obedecemos? Por eso Jesús dijo, en esto se ve que me aman. Juan 14. ¿En qué? En que me obedece. Si tú no obedeces la palabra, que es el mismo Jesús hecho palabra, tú nunca podrás dimensionarte y seguirás caminando en el mismo nivel que hoy estás. Mira lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Siguiente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para. Siguiente. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten, y en Él es la cabeza, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Siguiente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda. Siguiente. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que estén en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también. ¿A quién es eso? ¿Quién es vosotros? Diga yo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo
haciendo, ahora os ha reconciliado. Siguiente. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis, ¿qué? Fundados. ¿Qué es fundados? Firme. Amén. Y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui ministro. Vea, mi amado, cuando tú no obedeces su palabra, sea el versículo, el capítulo o la palabra profética que haya salido verdaderamente del hombre de Dios, usted lo desobedece a Él. Por eso a mí me gusta predicar con fundamento bíblico, y que cada palabra profética esté bajo un fundamento bíblico. ¿Por qué yo sé que una mujer puede quedar embarazada? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué yo sé que dentro del pueblo de Dios no puede haber estéril? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué yo sé que los matrimonios pueden ser restaurados? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué yo sé que puedo caminar en bendición y no en maldición? Porque la Biblia lo dice. Pastor, ¿pero por qué no sucede nada? Porque Cristo dio la orden de que quitaran la piedra que te estorba, para que todos los muertos fueran resucitados, y tú todavía sigues con esa piedra en medio. Yo no sé cuál es tu piedra. Mire, y hay dos pasajes donde se mueve la piedra. La primera es en Lázaro. ¿Qué dijo Jesús? Mueve la piedra. ¿Quién la movió? Diga, alguien natural. Pero ahora viene el nuevo nivel. Cristo era quien estaba en la tumba. ¿Quién movió la piedra? Alguien celestial. ¿Qué te quiero decir con esto? Agárrate otra. Cuando tú quites la piedra natural que te estorba, Dios moverá la espiritual que te está estorbando para crecer. Mira, nunca algo muerto resucitará si tú no quitas la piedra. Yo no sé qué carrizo tienes tú como piedra dentro de ti. Yo no sé si es el mismo diablo, el mismo orgullo, no sé. Pero hay que mover esa piedra que te está estorbando para ver el milagro que Dios tiene preparado para tu vida. Dile al que tiene al lado, no me saques la piedra. Quita la piedra que tienes tú. Vuélvaselo a decir. Es tremendo, mi amado. ¿Usted cree que eso es casualidad? La primera piedra la quitaron mortales, la segunda la quitaron huestes celestiales, ángeles. Dios te estaba enseñando algo. Hay una piedra que te toca quitarla a ti, hay otra que la quita a Él. Pero de que resucita a los muertos, resucita. Esto es aprender a vivir en la palabra. Amén. Salmo 8:5. Perdón, Mateo 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Revelación lo que viene aquí. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tenía revelación de que era respetar una autoridad.
Tenía revelación de que era ser autoridad. Tenía revelación del poder que había en la palabra de alguien que tiene autoridad, este hombre. Y mira lo que pasa, dice: y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe por qué? Porque a veces la misma iglesia no honra ni respeta la palabra de Dios. Vea, mi amado, es una decisión muy personal. Hay un reino preparado para ti. Hay una bendición preparada para tu vida. Hay una sanidad preparada para ti. Pero muchas veces por no obedecerla, porque primero hay que creerla para luego obedecerla. Amén. No caminamos en esa bendición. Mira lo que dice el Salmo 107:20. Ya para terminar, ahora sí. Salmo 107:20. Léalo usted. Envió su palabra y los sanó y los libró de su vida. Es la palabra de Dios la que hoy te desafía para llevarte a un reino, para que vivas en su reino, para que dentro de ti hoy se active algo y puedas vivir los mejores años de tu vida a causa de una palabra. Hoy Dios me envía a darte una palabra. Prepárate, porque es la misma palabra la que te va a sustentar. Prepárate, porque es la misma palabra que te va a sanar. Prepárate, porque es la misma palabra la que te va a restaurar. Prepárate, porque es la misma palabra que va a sacarte de la escasez. Prepárate, porque es la misma palabra la que traerá la bendición que añade gozo y no añade tristeza. Prepárate, porque será la misma palabra que te hará la bendición que has estado peleando tú solo durante mucho tiempo. Prepárate, porque será la misma palabra que restaurará tu matrimonio, que restaurará tus hijos. Prepárate, porque será la misma palabra que hará que ninguno de los de tu casa se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Prepárate, porque es la misma palabra la que te va a llevar a vencer el miedo, a vencer a Satanás, a vencer la escasez, a vencer a todo aquello que hoy te obstina, te asedia y que no te ha permitido ver la bendición de Dios. Vive la palabra de Dios. Es la clave para caminar en bendición todo el tiempo. Si tú me preguntas, pastor, ¿por qué usted habla tanto de fe? Yo te voy a responder. Porque los mejores años de mi vida han sido por fe. Miren, yo tuve todo. Yo tuve de todo en mi casa. Yo tuve 2 cocinas, 2 comedores, juegos de cuarto para mis niños, todo. Yo lo perdí todo, pero luego lo gané a Él. Y Él hoy me permite vivir los mejores años de mi vida. Mira, cuando tuve todo eso, no tenía seguridad de nada. Me robaban como
Tú no tienes idea. Vivía amargado y peleado con mi esposa. Era un orgulloso, un arrogante, un soberbio. Tenía al yo vivo. Todo era yo, parecía un argentino. Yo. Y eso le volaba la piedrita a mi esposa. Ella vendía algo y yo decía, yo vendí. Me iba muy bien, pero no tenía nada, no tenía paz, no tenía tranquilidad. Y cuando Dios me llama, me dice, te voy a procesar, te voy a enseñar a ministrar lo que entra y sale de tu mano, porque mucha será la bendición que pondré en tus manos. Hoy puedo caminar y vivir la fe que Dios me habló, la fe que Dios manifestó por una palabra que Él declaró sobre mi vida. Hoy yo estoy aquí parado porque Él me dio una vez una palabra, me dijo que yo iba a pastorear. Y sé que estoy caminando hacia una palabra apostólica que Él me dio. Sé que estoy caminando hacia un destino profético que Él estableció. Por eso, mi amado, nunca dudes de lo que Dios dijo que Él iba a hacer contigo. Al contrario, alinea tu vida a lo que dijo esa palabra. Si Dios te dijo que tú ibas a ser un empresario, ¿qué hace usted durmiendo en su casa? Hay que aprender a orar y a pelear las palabras. Hay cosas que Dios te ha hablado y usted piensa que va a salir Aladín de la botella y va a ser así, ¡pah! Y ya. No. Las palabras que Dios nos da hay que pelearlas en oración, hay que pelearlas en ayuno, hay que pelearlas en vigilia, hay que sembrar, hay que pactar, hay que hacer cosas que muevan el corazón de Dios, porque hay alguien que no te quiere ver bendecido. Por eso dejó el escrito, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, para darte a entender que si tú confías plenamente en Él, lo que Él dijo tiene poder y se cumplirá en tu vida, en tu familia. Aunque tú pierdas la esperanza, aunque la visión tarde, todo eso va a llegar. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Dios le dijo a Abraham, mira esto, padre de multitudes, ¿cuántos hijos tuvo? 2. Y Abraham es conocido como ¿qué? De esas generaciones está llena hoy en la tierra. Uno que ama con todo su corazón a Dios y otro que vive peleando para que le den la razón. Pero Dios cumplió su palabra. Aunque ya era viejito, la promesa se activó. Con esto te digo, no importa cuántos años tú tienes, nunca será tarde para lo que Dios quiere hacer contigo. Bríndale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Amado y soberano Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque solamente tu amor impregnado en tu palabra es la que nos sostiene, la que nos llena de vida, Dios. Ayúdanos no tan solamente a ser oidores ni hacedores, sino también a vivir y experimentar lo que dice tu palabra. Ya no queremos ser lo mismo, Señor, queremos experimentar, vivir lo que dice tu palabra. Porque los palabras y estas cosas son las que tienes preparadas para los hijos de Dios. Queremos ver tu reino aquí en la tierra y en el cielo. Queremos vivir en tu reino. Queremos ser esos instrumentos que tú uses para cambiar generaciones y transformar vidas, para la gloria y honra de tu nombre. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por permitirnos hoy estar aquí y escuchar este mensaje. Gracias, Dios eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén.
que fuiste diseñado para vivir la palabra. Amén. Vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Nos despedimos de los que nos ven por las redes sociales. Si quieres sembrar en este ministerio, por favor escríbenos al privado y con mucho gusto te diremos cómo. Chao, chao.